Multimillonario invita a su empleada a bailar, pero lo que ella hace después es impactante. Alejandro Mendoza observaba a su madre Elena soplar las velas de sus 80 años, rodeada por decenas de invitados ilustres en su mansión en Lomas de Chapultepec. La fiesta transcurría perfectamente hasta que notó a una de las empleadas limpiando discretamente las copas de cristal cerca del salón principal. Algo en aquella mujer joven de cabello recogido y uniforme impecable lo hizo dejar de conversar con los empresarios. Sin explicación lógica, Alejandro caminó hacia ella y le extendió la mano. ¿Bailarías conmigo?, preguntó, interrumpiendo su trabajo. La empleada levantó sus ojos castaños, sorprendida. Los guantes amarillos de limpieza aún cubrían sus manos mientras miraba a su alrededor, notando que todas las conversaciones se habían detenido. Los invitados los observaban con expresiones de shock y desaprobación. «Señor Alejandro, yo estoy trabajando», murmuró ella con voz suave pero firme. «Solo una canción», insistió él, manteniendo la mano extendida. Natalia Morales dudó por un momento que pareció eterno. Conocía a ese hombre desde hacía apenas 3 meses, desde que comenzara a trabajar en la mansión de los Mendoza. Sabía que era viudo, que administraba uno de los grupos empresariales más grandes del país y que rara vez hablaba con el personal de servicio. Pero había algo en sus ojos en ese momento que la hizo aceptar. Se quitó los guantes amarillos y los colocó sobre la bandeja que cargaba. Aceptó su mano bajo las miradas escandalizadas de los invitados de la alta sociedad de la Ciudad de México. La orquesta, después de un momento de confusión, retomó el vals que tocaba. Alejandro condujo a Natalia hasta el centro del salón, donde las arañas de cristal creaban reflejos dorados sobre el piso de mármol. Ella bailaba con naturalidad, siguiendo sus pasos con una gracia que sorprendió a todos. «Bailas muy bien», comentó Alejandro mientras giraban lentamente. «Mi abuela me enseñó cuando era niña», respondió Natalia, manteniendo los ojos fijos en los de él. Doña Elena observaba la escena desde la mesa principal, con el rostro contraído de rabia. Sostenía la copa de champán con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. A su lado, las otras damas de la élite susurraban comentarios ácidos sobre la falta de decoro de su hijo. Cuando la música se acercaba al final, Natalia se inclinó ligeramente y susurró algo al oído de Alejandro. Las palabras que dijo hicieron que la sangre se le helara. «Reconozco esta canción. Era la favorita de tu esposa Isabel». Alejandro casi tropezó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba el rostro sereno de Natalia. Isabel se había ido 5 años atrás, dejando solo una nota diciendo que necesitaba rehacer su vida en otro lugar. ¿Cómo podía esa empleada saber sobre la canción favorita de su esposa? «¿Cómo?», comenzó él, pero Natalia continuó susurrando. «Ella no se fue del país, señor Alejandro. Isabel está en una clínica en la ciudad de Valle de Bravo y necesita tu ayuda». La música terminó y los aplausos corteses de los invitados resonaron en el salón. Alejandro soltó las manos de Natalia como si quemaran. Su rostro había perdido todo el color. Doña Elena se acercó rápidamente, con el vestido azul marino ondeando detrás de ella. «Alejandro, ¿qué fue esa payasada?», dijo ella baja pero firme. «Los invitados están escandalizados. Madre, yo... ¿Y tú?». Elena se volvió hacia Natalia con los ojos llameando de furia. «Regresa a la cocina inmediatamente. Mañana hablaremos sobre tu permanencia en esta casa». Natalia hizo una reverencia respetuosa, tomó sus guantes y se alejó sin decir nada más. Pero antes de salir del salón, intercambió una última mirada con Alejandro, una mirada que decía claramente: «Necesitamos hablar». El resto de la fiesta pasó como un borrón para Alejandro. Saludó a los invitados, cortó el pastel, hizo los brindis obligatorios, pero su mente estaba completamente enfocada en las palabras de Natalia. ¿Isabel viva? ¿En una clínica? ¿Por qué nunca se había puesto en contacto? Querido oyente, si te está gustando la historia,
Aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Cuando el último invitado se fue, alrededor de las 2 de la madrugada, Alejandro no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la mansión, pasando frente a las fotos de Isabel que aún decoraban las paredes. Se habían casado hacía 8 años, cuando ella era una joven trabajadora social que colaboraba en proyectos comunitarios. El amor fue instantáneo, pero la adaptación a la vida de esposa de un multimillonario fue difícil para ella. Isabel siempre se sintió fuera de lugar en las fiestas de la élite. Prefería dedicar su tiempo a los proyectos sociales, repartiendo despensas y organizando cursos de capacitación para comunidades desfavorecidas. Eso irritaba profundamente a doña Elena, quien consideraba que su nuera debería concentrarse en actividades adecuadas a su posición social. Las peleas entre suegra y nuera se volvieron constantes. Elena criticaba abiertamente las mañas de pobre de Isabel, mientras que ella cuestionaba los gastos excesivos de la familia en frivolidades mientras había tanta gente necesitada. Alejandro siempre intentaba mediar en los conflictos, pero se sentía dividido entre la lealtad a su madre y el amor por su esposa. A la mañana siguiente, Alejandro esperó a Natalia en la cocina de la mansión. Ella llegó puntualmente a las 6 en punto, como siempre, y comenzó a preparar el desayuno de la familia. Sus movimientos eran precisos y eficientes, demostrando experiencia en el trabajo doméstico. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro en cuanto quedaron solos. Natalia miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie más presente. «Sé que debe estar confundido, señor Alejandro, pero todo lo que dije ayer es verdad. ¿Cómo conocías a Isabel? ¿Y cómo sabes lo de la música?» Natalia se secó las manos en el delantal y se giró para mirarlo de frente. «Mi nombre verdadero es Natalia Morales Ruiz. Soy enfermera titulada, no empleada doméstica. Trabajé durante 2 años en el Centro Médico El Refugio, en Valle de Bravo, cuidando a su esposa». Alejandro se apoyó en la encimera de la cocina, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Isabel estaba internada en una clínica psiquiátrica. No exactamente psiquiátrica, es un lugar para personas con problemas neurológicos y de memoria. Pero, señor Alejandro, Natalia dudó antes de continuar. Su esposa no tenía ninguna enfermedad mental cuando llegó ahí. ¿Qué quieres decir? Fue internada en contra de su voluntad, con documentos que alegaban inestabilidad emocional y tendencias autodestructivas. Pero la conocí bien durante 2 años. Isabel es una mujer lúcida, inteligente, que solo quería volver a casa. Alejandro se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar la información. «Eso es imposible. Ella dejó una nota diciendo que iba a recomenzar su vida. Decía que no era feliz aquí, que necesitaba libertad». Natalia abrió el bolso y sacó un papel arrugado. «Esta es la nota que Isabel me dio en la clínica. Ella me pidió que encontrara la manera de llegar hasta usted». Alejandro tomó el papel con las manos temblando. La letra era inconfundiblemente de Isabel. «Si alguien está leyendo esto, por favor, ayúdenme. Yo no dejé mi casa por voluntad propia. Fui traída aquí una noche de marzo de 2019, después de una discusión con mi suegra sobre las finanzas de la empresa. Descubrí algunas irregularidades en los libros contables, y cuando las cuestioné, desperté aquí al día siguiente. Le dijeron a mi esposo que había huido, pero eso es mentira. Solo quiero volver a casa, volver con Alejandro. Por favor, no dejen que me olviden aquí». Las manos de Alejandro temblaban mientras leía. La fecha coincidía exactamente con el día en que Isabel había huido. Recordaba la discusión entre ella y su madre en el despacho aquella noche. Cuando despertó a la mañana siguiente, solo encontró la nota de despedida sobre la cama. «¿Por qué la despidieron de la clínica?», preguntó él con voz ronca. «Porque empecé a cuestionar los tratamientos que recibía Isabel. La estaban medicando en exceso con fármacos que le causaban confusión mental y pérdida de memoria. Cuando pregunté sobre la necesidad de esos medicamentos, el director del centro dijo que eran órdenes expresas de la familia». «¿Qué familia? Yo nunca autoricé ningún tratamiento. Según los documentos,
Las autorizaciones venían de doña Elena Mendoza como responsable legal temporal, ya que usted estaba emocionalmente afectado por la fuga de su esposa. En ese momento, doña Elena entró a la cocina, aún vistiendo una bata de seda. Alejandro, ¿qué haces aquí hablando con la empleada? Madre, necesitamos hablar, ahora. ¿Sobre qué? Sobre Isabel. El rostro de Elena se endureció de inmediato. Tu esposa nos abandonó, Alejandro. ¿Cuántas veces vamos a hablar de esto? Ella no nos abandonó, madre. Fue llevada a un centro médico contra su voluntad. Elena miró a Natalia con odio puro. Esa mujer te está llenando la cabeza de mentiras. Voy a despedirla ahora mismo. No, madre, vas a explicar por qué firmaste documentos para internar a mi esposa. Elena palideció, pero rápidamente se compuso. No sé de qué estás hablando. Natalia sacó de su bolso una carpeta con documentos fotocopiados. Estos son los papeles de internamiento, señor Alejandro, todos firmados por su madre. Y aquí están los registros de pago mensual del centro médico, debitados directamente de la cuenta personal de ella. Alejandro tomó los documentos y los examinó. La firma de su madre estaba en cada página. Los informes médicos describían a Isabel como paciente con episodios psicóticos y necesidad de contención farmacológica prolongada. ¡Madre! La voz de Alejandro estaba cargada de dolor e incredulidad. Yo protegía a esta familia, estalló Elena. Esa mujer estaba cuestionando cosas que no eran de su incumbencia. Descubrió lo de las transferencias a las cuentas en el extranjero y amenazó con exponerlo todo. Iba a destruir el imperio que tu padre construyó. ¿Qué transferencias? Las que mantienen a la empresa funcionando sin pagar los impuestos debidos. Tu padre siempre hizo esto, Alejandro. Así es como nos mantenemos en la cima. Alejandro sintió que el mundo le daba vueltas. Su madre había internado a su esposa para proteger esquemas de evasión fiscal, y él le había creído a la versión de que Isabel lo había abandonado. ¿Dónde están las llaves del coche?, preguntó dirigiéndose a Natalia. «Señor Alejandro, vamos por mi esposa, ahora». Elena agarró el brazo de su hijo. «Alejandro, no entiendes. Si Isabel vuelve y habla sobre lo que descubrió, todos iremos a la cárcel. La empresa quebrará. Lo perderemos todo». «Entonces que lo perdamos, madre. No voy a dejar que mi esposa se pudra en un centro médico por dinero sucio». Alejandro salió de la cocina con Natalia detrás de él. Elena se quedó quieta, observándolos partir, con lágrimas de rabia deslizándose por su rostro. El viaje hasta Valle de Bravo tomó 1 hora en el tráfico matutino de Ciudad de México. Durante el camino, Natalia contó más detalles sobre el estado de Isabel. Ella tiene días buenos y días malos. Los medicamentos han afectado su memoria reciente, pero recuerda claramente la vida antes de la internación. Habla de ti constantemente, señor Alejandro. Pregunta todos los días cuándo vas a visitarla. ¿Por qué nunca intentó contactarme directamente? Porque los empleados del centro médico le dijeron que tú autorizaste la internación, que ya no querías verla. Isabel se lo creyó durante mucho tiempo, hasta que yo empecé a trabajar allí y me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Cómo supiste que ella era mi esposa? Ella siempre llevaba una foto tuya en la cartera, una foto de ustedes dos el día de la boda. Cuando me despidieron del centro, decidí investigar. Descubrí todo sobre la familia Mendoza, sobre la empresa, sobre la mansión, y entonces me postulé para trabajar como empleada doméstica en tu casa. Arriesgaste mucho haciendo eso. Isabel se convirtió en mi amiga. Ella me ayudó cuando estaba pasando por problemas personales en la clínica. No podía dejarla abandonada allí. El centro médico. El refugio estaba en una zona rural de Valle de Bravo, rodeado de muros altos y portones electrónicos. Alejandro nunca había estado allí antes. El lugar parecía más una prisión que un centro de tratamiento médico. En la recepción, una secretaria de mediana edad los recibió con cordialidad profesional. ¿En qué puedo ayudarlos? Quisiera ver a mi esposa, Isabel Mendoza, dijo Alejandro, presentando sus documentos. La secretaria consultó la computadora y luego los miró con expresión preocupada. Señor Mendoza,
Según nuestros registros, usted no tiene autorización para visitas. Solo doña Elena Mendoza está autorizada a ver a la paciente. ¿Soy su esposo? Sí, señor, pero los documentos indican que usted está en tratamiento psicológico debido al trauma del abandono conyugal. Su madre es la responsable legal temporal de la paciente. Alejandro sintió que la rabia le subía por el pecho. Quiero hablar con el director de esta clínica inmediatamente. Después de media hora de espera, el doctor Castillo, director médico de la clínica, los recibió en su oficina. Era un hombre de 50 años, de apariencia cansada y actitud defensiva. Señor Mendoza, entiendo su angustia, pero seguimos rigurosamente los protocolos establecidos por la familia. ¿Qué protocolos? Yo nunca autoricé la internación de mi esposa. Según la documentación, su madre obtuvo un poder legal debido a su estado emocional inestable después del abandono conyugal. Eso es falso. Yo nunca firmé ningún poder. El doctor Castillo abrió un cajón y sacó un documento. Este es el poder, debidamente reconocido ante notario. Alejandro examinó el papel. Su firma estaba allí, pero estaba absolutamente seguro de que nunca había firmado aquello. La letra era ligeramente diferente de su escritura natural. Esta firma fue falsificada. Señor Mendoza, comprendo que este sea un momento difícil, pero no puedo permitir que haga acusaciones sin fundamento. Natalia se inclinó hacia adelante. Doctor, ¿puede explicarme por qué Isabel está siendo medicada con dosis tan altas de sedantes si no presenta comportamiento agresivo? ¿Y usted es? Natalia Morales Ruiz, enfermera registrada. Trabajé aquí hasta hace 3 meses. El doctor Castillo pareció incómodo. Ah, sí, Natalia, la enfermera que fue despedida por insubordinación. ¿Insubordinación? ¿O por cuestionar tratamientos innecesarios? El tratamiento de la paciente Isabel es definido por el equipo médico y aprobado por la familia. Alejandro golpeó la mesa con el puño. Yo quiero ver a mi esposa, ahora. Señor Mendoza, voy a tener que contactar a doña Elena antes de autorizar cualquier visita. Entonces llámela, pero no me iré de aquí sin ver a Isabel. El doctor Castillo tomó el teléfono y marcó. Alejandro pudo oír la voz alta de su madre al otro lado de la línea. Después de 5 minutos de tensa conversación, el médico colgó. Doña Elena autoriza una visita de 15 minutos, supervisada por un enfermero. Supervisada. Ella es mi esposa, no una prisionera. Son las reglas de la clínica, señor Mendoza. La habitación de Isabel estaba en el 3er piso, en un ala reservada para pacientes de larga estancia. Las paredes eran blancas y frías, con una sola ventana pequeña que daba a un patio interior. Isabel estaba sentada en un sillón junto a la cama, mirando al vacío. Cuando Alejandro entró en la habitación, ella levantó la vista lentamente. Por un momento, no hubo reconocimiento. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Alejandro. Su voz era débil, casi un susurro. Isabel, mi amor. Él se arrodilló junto al sillón y le tomó las manos. Isabel estaba delgada, pálida, con profundas ojeras. Su cabello, antes siempre brillante, estaba opaco y sin vida. ¿Viniste a buscarme?, preguntó ella, con esperanza infantil en la voz. Sí, mi amor, vine a buscarte. Pero dijeron que ya no querías verme, que eu estava louca e que você tinha vergonha de mim. Nunca, Bárbara. Nunca pensei isso. Eu te amo. Ela olhou por cima do ombro dele e viu Carla parada na porta. Carla, você voltou. Bárbara sorriu pela primeira vez. Carla foi a única que acreditou em mim aqui. Ela sempre dizia que você ia me encontrar. O enfermeiro que os supervisionava pigarreou. 15 minutos, senhor Tavares. Ricardo ignorou o aviso e continuou conversando com Bárbara. Ela lhe contou sobre os dias intermináveis na clínica, sobre os remédios que a deixavam confusa, sobre os pesadelos em que gritava seu nome e ninguém a ouvia. Bárbara, você se lembra da nossa música? A que tocávamos no nosso casamento? Valsa do Amor de Chopin. Ela respondeu imediatamente com um sorriso fraco. Dançávamos ela toda sexta-feira na sala de casa. É verdade. E você se lembra do que descobriu na empresa antes de vir para cá?
O rosto de Bárbara se contraiu como se uma dor física a atingisse. As contas escondidas. Sua mãe estava desviando dinheiro dos impostos. Muito dinheiro, Ricardo, milhões. Quando eu disse que precisávamos contar para as autoridades, ela ficou furiosa. Tempo esgotado, anunciou o enfermeiro. Não, por favor, suplicou Bárbara. Não me deixe aqui mais uma vez, por favor, Ricardo. O coração de Ricardo se partiu ao ouvir o desespero na voz da esposa. Eu volto amanhã, prometo, e vou encontrar uma forma de te tirar daqui. Você promete? Prometo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na volta para São Paulo, Ricardo estava em silêncio total. Carla respeitou seu momento de reflexão até que ele finalmente falou. Minha mãe destruiu a vida da mulher que eu amo para proteger dinheiro sujo. O que o senhor vai fazer? Vou tirar Bárbara de lá, custe o que custar. Mas primeiro, preciso entender toda a extensão do que minha mãe fez. Quando chegaram à mansão, Ricardo foi direto para o escritório de seu pai, no segundo andar. A sala estava exatamente como Joaquim Tavares havia deixado quando faleceu 6 anos atrás. Ricardo abriu o cofre, usando a combinação que sabia de cor, e começou a examinar os documentos. O que encontrou o chocou profundamente. Havia registros de contas bancárias em paraísos fiscais, documentos de empresas fantasmas, comprovantes de suborno a funcionários públicos. O Império Tavares havia sido construído sobre uma montanha de corrupção, mas havia algo mais. No fundo do cofre, encontrou um envelope lacrado com seu nome escrito na letra de seu pai. Dentro havia um testamento diferente do que havia sido lido após a morte de Joaquim. Neste testamento secreto, seu pai deixava instruções claras. Metade da fortuna da família deveria ser doada para instituições de caridade escolhidas por Bárbara, que ele considerava a única pessoa na família com consciência social verdadeira. Além disso, havia uma confissão detalhada sobre os crimes fiscais e uma ordem expressa para que Ricardo regularizasse tudo com as autoridades. O testamento era datado de apenas 1 mês antes da morte de Joaquim. Aparentemente, ele havia desenvolvido câncer e decidido limpar a consciência antes de partir. Ricardo compreendeu tudo. Sua mãe havia escondido o testamento verdadeiro e forjado um falso para manter controle total da empresa. Quando Bárbara descobriu as irregularidades, Conceição percebeu que a nora representava uma ameaça ao esquema. Naquela noite, Ricardo confrontou sua mãe no jantar. Colocou todos os documentos sobre a mesa da sala de jantar e aguardou a reação dela. Mãe, encontrei o testamento verdadeiro do papai. Conceição parou de comer e ficou imóvel. Não sei do que você está falando. E encontrei também todas as evidências dos crimes fiscais. Papai queria que eu regularizasse tudo e doasse metade da fortuna para a caridade. Que eu estava louca y que tú te avergonzabas de mí. Nunca, Isabel, nunca pensé eso. Te amo. Ella miró por encima del hombro de él y vio a Natalia parada en la puerta. «Natalia, volviste». Isabel sonrió por primera vez. Natalia fue la única que creyó en mí aquí. Ella siempre decía que tú ibas a encontrarme. El enfermero que los supervisaba carraspeó. 15 minutos, señor Mendoza. Alejandro ignoró el aviso y siguió conversando con Isabel. Ella le contó sobre los días interminables en la clínica, sobre los medicamentos que la dejaban confundida, sobre las pesadillas en las que gritaba su nombre y nadie la escuchaba. Isabel, ¿recuerdas nuestra canción? La que tocábamos en nuestra boda. Vals poético de Felipe Villanueva. Respondió de inmediato con una sonrisa débil. La bailábamos todos los viernes en la sala de casa. Es cierto. ¿Y recuerdas lo que descubriste en la empresa antes de venir aquí? El rostro de Isabel se contrajo como si un dolor físico la hubiera golpeado. Las cuentas ocultas. Tu madre estaba desviando dinero de los impuestos. Mucho dinero, Alejandro. Millones. Cuando dije que teníamos que avisar a las autoridades, ella se puso furiosa. Se acabó el tiempo, anunció el enfermero.
No, por favor, suplicó Isabel. No me dejes aquí otra vez. Por favor, Alejandro. El corazón de Alejandro se rompió al escuchar la desesperación en la voz de su esposa. Vuelvo mañana, lo prometo, y voy a encontrar la manera de sacarte de aquí. ¿Lo prometes? Lo prometo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. De regreso a Ciudad de México, Alejandro estaba en silencio total. Natalia respetó su momento de reflexión hasta que por fin habló. Mi madre destruyó la vida de la mujer que amo para proteger dinero sucio. ¿Qué va a hacer? Voy a sacar a Isabel de ahí, cueste lo que cueste. Pero primero, necesito entender toda la magnitud de lo que mi madre hizo. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro fue directo al despacho de su padre, en el segundo piso. La sala estaba exactamente como Javier Mendoza la había dejado cuando falleció hace 6 años. Alejandro abrió la caja fuerte usando la combinación que sabía de memoria y comenzó a examinar los documentos. Lo que encontró lo impactó profundamente. Había registros de cuentas bancarias en paraísos fiscales, documentos de empresas fantasma, comprobantes de sobornos a funcionarios públicos. El Imperio Mendoza había sido construido sobre una montaña de corrupción. Pero había algo más. En el fondo de la caja fuerte, encontró un sobre lacrado con su nombre escrito con la letra de su padre. Dentro había un testamento diferente al que se había leído tras la muerte de Javier. En este testamento secreto, su padre dejaba instrucciones claras. La mitad de la fortuna familiar debería donarse a instituciones de caridad elegidas por Isabel, a quien consideraba la única persona en la familia con verdadera conciencia social. Además, había una confesión detallada sobre los delitos fiscales y una orden expresa para que Alejandro regularizara todo con las autoridades. El testamento estaba fechado apenas un mes antes de la muerte de Javier. Al parecer, él había desarrollado cáncer y decidió limpiar su conciencia antes de partir. Alejandro lo entendió todo. Su madre había escondido el testamento verdadero y falsificado uno falso para mantener el control total de la empresa. Cuando Isabel descubrió las irregularidades, Elena se dio cuenta de que su nuera representaba una amenaza para el esquema. Esa noche, Alejandro confrontó a su madre en la cena. Puso todos los documentos sobre la mesa del comedor y esperó su reacción. «Mamá, encontré el testamento verdadero de papá». Elena dejó de comer y se quedó inmóvil. «No sé de qué estás hablando». «Y también encontré todas las evidencias de los delitos fiscales. Papá quería que regularizara todo y donara la mitad de la fortuna a la caridad. Su padre estaba senil cuando escribió esas tonterías. El testamento válido es el que se leyó en la notaría». «¿El testamento que falsificaste?» Elena se levantó bruscamente de la silla. «Alejandro, no entiendes las responsabilidades que tenemos. Empleamos a miles de personas. Si entregamos esa información, la empresa va a quebrar y todos esos trabajadores se quedarán desempleados. ¿Y Isabel? ¿Merecía pudrirse en una clínica para proteger los empleos?» Isabel era ingenua. Ella no entendía cómo funciona el mundo. Quería entregar todo en bandeja de plata a los auditores fiscales, destruir décadas de trabajo por escrúpulos idiotas. ¿Escrúpulos? Madre, eso se llama honestidad. La honestidad no paga salarios, Alejandro. La honestidad no mantiene el nivel de vida de esta familia. Alejandro tomó el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Llamando al doctor Castillo. Voy a autorizar el traslado de Isabel a otro hospital hoy mismo. Elena intentó quitarle el teléfono de la mano. Alejandro, si traes a Isabel de vuelta, ella va a hablar. Las autoridades van a investigar. Iremos todos a la cárcel. Entonces que nos arresten, madre. Lo merecemos. La conversación con el doctor Castillo fue tensa. El médico alegó que trasladar a Isabel sin el seguimiento médico adecuado sería peligroso para ella. Alejandro sospechó que el médico estaba siendo sobornado por su madre, pero no pudo probarlo. Doctor, soy su esposo y estoy exigiendo el traslado. Señor Mendoza, legalmente quien tiene autoridad sobre la paciente es su madre.
Solo puedo sugerir que resuelvan este asunto en familia. Entonces lo resolveremos en los tribunales. Alejandro colgó el teléfono e inmediatamente llamó al mejor abogado de familia que conocía. El licenciado Ricardo Valenzuela era un hombre íntegro que había sido amigo de su padre. Alejandro, qué sorpresa oír tu voz. ¿En qué puedo ayudarte? Licenciado Ricardo, necesito anular un poder que fue falsificado a mi nombre y obtener la custodia de mi esposa, que está internada contra su voluntad. Esto es muy serio, Alejandro. ¿Tienes certeza de lo que me estás diciendo? Absoluta. Y tengo todas las evidencias. Entonces ven a mi oficina mañana temprano. Vamos a resolver esto. Aquella noche Alejandro no pudo dormir. Caminó por la mansión pensando en todas las veces que extrañó a Isabel en los últimos 5 años, todas las noches que lloró su ausencia, todas las mañanas que despertó esperando encontrarla a su lado en la cama. Y ella estaba a apenas 50 kilómetros de distancia, sola y medicada, creyendo que él la había abandonado. A la mañana siguiente, antes de salir a ver al abogado, Alejandro fue hasta la habitación de Natalia en la zona de servicio. Natalia, necesito pedirte disculpas. ¿Por qué, señor Alejandro? Por todo lo que pasaste. Por haber arriesgado tu carrera para ayudar a mi esposa. Por haber aguantado trabajar aquí sabiendo la verdad. Hice lo que cualquier persona decente haría. No, hiciste mucho más que eso. Y cuando Isabel regrese a casa, quiero que seas su enfermera particular, con salario de enfermera, no de empleada doméstica. Señor Alejandro, y quiero que me ayudes a cuidarla. No sé qué secuelas puedan haber causado esos medicamentos. Isabel es fuerte. Con amor y el cuidado adecuado, se va a recuperar completamente. La oficina del licenciado Valenzuela estaba en Paseo de la Reforma, en un penthouse con vista a toda la ciudad. El abogado examinó todos los documentos que Alejandro había traído, incluyendo el testamento secreto y las evidencias de los delitos fiscales. Alejandro, esto es una bomba. Si estos documentos se hacen públicos, la repercusión será enorme. Lo sé, pero ya no puedo vivir con esta culpa, y no puedo dejar a Isabel encerrada por eso. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a obtener una medida cautelar para anular el poder y trasladar a Isabel. Después tú vas a decidir cómo quieres manejar el asunto de los delitos fiscales. Quiero entregar todo a la Agencia de Administración Tributaria, pagar los impuestos atrasados con intereses y multas y regularizar la situación de la empresa. Eso va a costar una fortuna, Alejandro. Mi padre dejó instrucciones claras en el testamento. Él quería que yo hiciera esto. El licenciado Ricardo Valenzuela pasó el resto de la mañana preparando los documentos legales. Por la tarde, siguieron juntos hacia el centro médico El Refugio, acompañados de un oficial de justicia. El doctor Castillo recibió la orden judicial con evidente contrariedad. Esto es altamente irregular. La paciente está en un estado delicado. Doctor, dijo el licenciado Valenzuela con firmeza, la orden judicial es clara. Usted tiene 2 horas para preparar a la paciente para el traslado. ¿A dónde van a llevarla? Al Hospital de Alta Especialidad Elite, donde será evaluada por un equipo médico independiente, respondió Alejandro. Mientras esperaban los preparativos, Alejandro llamó por teléfono a Natalia. Reúnete con nosotros en el Hospital de Alta Especialidad Elite en 2 horas. Isabel va a necesitar un rostro conocido cuando llegue allí. ¿Ella está bien? Está volviendo a casa, Natalia. Finalmente está volviendo a casa. El traslado de Isabel fue tenso. Estaba confundida, aún bajo el efecto de los medicamentos, y no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Alejandro sostuvo su mano durante todo el trayecto en la ambulancia. ¿A dónde vamos?, preguntó ella con voz débil. A un hospital en la Ciudad de México, donde van a cuidarte bien. ¿Y después? Después vamos a casa, nuestra casa. En el Hospital de Alta Especialidad Elite, el doctor Felipe Salgado, neurólogo de prestigio, examinó a Isabel durante 3 horas. Después, habló con Alejandro en privado. Señor Mendoza, su esposa fue medicada de forma completamente inadecuada. Recibió dosis altísimas de sedantes y antipsicóticos que no están indicados para su cuadro. ¿Qué cuadro?,
¿Ella tiene alguna enfermedad mental? Ninguna. Isabel está perfectamente sana mentalmente. Los únicos problemas que presenta son consecuencia de la medicación excesiva: confusión mental temporal, pérdida de memoria reciente y debilidad muscular. Eso es reversible. Completamente. Con tratamiento adecuado y principalmente con apoyo emocional, se recuperará totalmente en algunos meses. Alejandro sintió un alivio enorme. Doctor, ¿cuánto tiempo necesitará estar hospitalizada? Unos 5 días para desintoxicación y estabilización. Después, puede continuar el tratamiento en casa con seguimiento ambulatorio. Esa noche, Alejandro durmió en un sillón al lado de la cama de Isabel en el hospital. Ella despertó varias veces durante la madrugada, confundida, preguntando dónde estaba. Él le sostenía la mano y le susurraba palabras de cariño hasta que ella volvía a dormirse. Por la mañana, Natalia llegó al hospital con ropa limpia y algunos objetos personales de Isabel que había logrado rescatar de la clínica. ¿Cómo pasó la noche?, preguntó Natalia, inquieta, pero mejor de lo que esperaba. Los médicos dicen que la recuperación será más rápida de lo que imaginábamos. Isabel despertó alrededor de las 10. Estaba más lúcida que el día anterior. Alejandro, ¿no estaba soñando? No, mi amor, ahora estás a salvo. Natalia, Isabel sonrió al ver a la enfermera. Lo lograste. Lograste traerlo hasta mí. En realidad, él me encontró. El señor Alejandro es más astuto de lo que imaginaba. Durante los 5 días de hospitalización, Alejandro no se separó del lado de Isabel. Le llevó música que a ella le gustaba, fotos de la casa, flores del jardín. Cada día, ella se mostraba más alerta y más parecida a la mujer de la que él se había enamorado. Mientras tanto, la situación en la mansión de los Mendoza se deterioraba. Elena había descubierto lo de la orden judicial y estaba furiosa. Despidió a la mitad de los empleados en un arrebato de ira y se encerró en su habitación, negándose a hablar con cualquiera. El licenciado Valenzuela mantenía a Alejandro al día sobre los avances legales. El poder notarial falsificado fue oficialmente anulado. Su madre ya no tiene ningún poder legal sobre Isabel. ¿Y el asunto de los delitos fiscales? Estoy negociando con la Agencia de Administración Tributaria. Están dispuestos a aceptar un acuerdo de regularización siempre que ustedes paguen íntegramente los montos adeudados. ¿Cuánto? 87 millones de pesos, incluyendo impuestos, multas e intereses. Alejandro tragó saliva. Era una cantidad astronómica, pero aún viable considerando el patrimonio de la familia. Haz el acuerdo. Alejandro, esto va a consumir gran parte de los activos de la empresa. Tendrán que vender propiedades, acciones, obras de arte. No me importa. Mi padre quería que yo hiciera esto. Y tu madre se va a quedar sin casi nada. Tendrá una pensión digna para vivir cómodamente, pero ya no participará en ninguna decisión de la empresa. Al 5.º día, Isabel recibió el alta médica. Alejandro la llevó directamente a casa, pero no a la mansión de Lomas de Chapultepec. Había alquilado una casa más pequeña en Polanco, lejos de Elena y de los malos recuerdos. ¿Por qué no vamos a nuestra casa?, preguntó Isabel cuando el coche se detuvo frente a la antigua casona. Porque quiero que te sientas segura, y en la mansión nunca podrás sentirte segura con mi madre ahí. ¿Dónde va a vivir tu madre? Ella puede quedarse en la mansión todo el tiempo que quiera, pero nosotros vamos a empezar nuestra vida de nuevo aquí. Natalia los esperaba en la puerta de la casa nueva, con una sonrisa radiante. Había preparado la habitación principal con flores y había dejado todo acogedor para la llegada de Isabel. Bienvenida a tu nuevo hogar, Isabel. Gracias, Natalia, por todo. Las 3 primeras semanas en casa fueron de adaptación. Isabel todavía tenía momentos de confusión, especialmente cuando despertaba. A veces olvidaba dónde estaba y entraba en pánico. Pero cada día, su memoria y su personalidad se fortalecían. Natalia se mudó a la habitación de invitados y se convirtió no solo en la enfermera, sino en la amiga y confidente que Isabel necesitaba. Pasaban horas conversando sobre los 5 años perdidos, sobre los proyectos sociales que Isabel quería retomar,
sobre los planes para el futuro. Alejandro descubrió que su esposa se había convertido en una persona aún más determinada durante su estancia en la clínica. La injusticia que sufrió había despertado en ella una sed de justicia que antes no existía. «Quiero demandar a esa clínica», dijo ella una mañana de domingo. «Isabel, no tienes que exponerte a eso». «Sí tengo que hacerlo. ¿Cuántas otras personas están siendo retenidas allí contra su voluntad? ¿Cuántas otras familias están sufriendo como nosotros sufrimos?» El abogado dijo que sería un proceso muy desgastante. «No me importa. Ese doctor, Castillo y su equipo tienen que ser castigados». El licenciado Ricardo Valenzuela aceptó representar a Isabel en la demanda contra el Centro Médico El Refugio. La investigación reveló que al menos otros 12 pacientes estaban siendo retenidos contra su voluntad, con documentos falsificados o irregulares. El caso ganó repercusión en los medios. Isabel dio entrevistas valientes, contando su historia y denunciando los abusos de la clínica. Su valentía inspiró a otras familias a buscar justicia. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 3 meses después de que Isabel salió de la clínica, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó una reunión con los principales ejecutivos de Corporativo Mendoza. «Señores, he decidido reestructurar por completo nuestra organización». Los ejecutivos se miraron entre sí preocupados. «A partir de hoy, la mitad de las ganancias anuales de la empresa se destinará a proyectos sociales. Vamos a crear una fundación que será administrada por mi esposa, Isabel». «Señor Alejandro», dijo el director financiero, «esto hará que la empresa sea mucho menos competitiva. Entonces tendremos que ser más eficientes. Vamos a recortar los gastos superfluos y a enfocarnos en lo que realmente importa». «¿Y si los accionistas no están de acuerdo?» «Yo soy el accionista mayoritario. La decisión es mía». Isabel se emocionó cuando Alejandro le contó sobre la fundación. «¿Estás seguro? Es una responsabilidad enorme». «Tengo la certeza absoluta. Es lo que mi padre quería, y es lo que siempre quisiste hacer. Va a ser difícil ganarse la confianza de las comunidades después de todo lo que hizo tu familia. Por eso mismo, vamos a empezar poco a poco. Vamos a demostrar que cambiamos a través de nuestras acciones». La Fundación Javier Mendoza se creó oficialmente 4 meses después. Isabel asumió la presidencia y Natalia fue contratada como coordinadora de salud de los proyectos. El primer proyecto fue un centro de atención médica gratuita en la periferia de Ciudad de México. Isabel insistía en estar presente todos los días, supervisando personalmente cada detalle. «No quiero que sea solo una fachada para limpiar la conciencia», decía ella. «Quiero que realmente transforme vidas». El centro médico atendió a más de 1000 personas en los primeros 3 meses. Natalia coordinaba un equipo de 15 profesionales de la salud, ofreciendo desde consultas básicas hasta cirugías menores. La repercusión fue tan positiva que otras empresas comenzaron a buscar a la fundación para establecer alianzas. Isabel era rigurosa en la elección de los socios, investigando la reputación y los valores de cada empresa antes de aceptar cualquier colaboración. Mientras tanto, Elena vivía aislada en la mansión de Lomas de Chapultepec. Había despedido a casi todos los empleados y pasaba los días sola, amargada y resentida. Se negaba a recibir visitas de Alejandro y jamás buscó a Isabel para disculparse. Cierta tarde, Alejandro decidió visitarla. Encontró a su madre en el jardín, sentada en una silla de ruedas. «Mamá, ¿cómo estás?» «¿Cómo crees que estoy? Destruyeron mi vida». «Mamá, tú destruiste tu propia vida y casi destruyes la mía también. Protegí a esta familia durante décadas y así es como me lo pagan. ¿Protegiendo al robar impuestos e internando a mi esposa contra su voluntad?» Elena volteó el rostro, negándose a mirar a su hijo. «No entiendes nada, Alejandro. Esa mujer te envenenó la cabeza». Isabel me abrió los ojos a la verdad. «¿Verdad? La verdad es que tiraron todo lo que tu padre construyó». «No, mamá,
Salvamos lo que mi padre realmente quería construir: una empresa íntegra y una familia unida. ¿Familia unida? Elena se rió con amargura. ¿Dónde está la familia unida? La familia somos Isabel, Natalia y yo. Siempre podrás ser parte de ella si cambias de actitud. Nunca voy a aceptar esta situación. Nunca. Alejandro suspiró al darse cuenta de que su madre había elegido vivir en el pasado y en la amargura. La puerta siempre estará abierta, mamá. Cuando quieras disculparte con Isabel y volver a empezar, aquí estaremos. 6 meses después de la creación de la fundación, Isabel recibió una llamada inesperada. Era de una periodista de investigación que estaba investigando clínicas irregulares en la Ciudad de México. Señora Isabel, descubrimos que el centro médico El Refugio mantenía al menos 20 pacientes en situación irregular. Su caso fue fundamental para nuestra investigación. ¿Qué pasó con el doctor Castillo? Fue arrestado junto con otros 3 empleados. La clínica fue cerrada y los pacientes fueron transferidos a instituciones adecuadas. ¿Y el proceso? El Ministerio Público está ofreciendo indemnizaciones a todas las víctimas. Su caso será utilizado como precedente. Isabel les contó la noticia a Alejandro y a Natalia durante la cena. Al menos otras familias no van a pasar por lo que pasamos, dijo ella. ¿Y la indemnización?, preguntó Natalia. Voy a donarlo todo a la fundación. Es lo mínimo que puedo hacer por las otras víctimas. Esa noche Alejandro e Isabel caminaron por el jardín de la casa en Polanco. Era una noche clara, con luna llena. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Isabel. De haber tardado tanto en descubrir la verdad, de haber creído la versión de mi madre sin cuestionarla. No me arrepiento de nada. Ni de los 5 años perdidos. No se perdieron. Fueron una lección. Me enseñaron el valor de la libertad, de la verdad, de la familia verdadera. ¿Y ahora? ¿Qué quieres para nuestro futuro? Quiero expandir la fundación. Quiero crear orfanatos, escuelas, centros de rehabilitación. Quiero usar la fortuna de su familia para reparar los daños que ha causado. ¿Y en lo personal? ¿Qué quieres para nosotros? Isabel se detuvo y tomó las manos de Alejandro. Quiero que renovemos nuestros votos matrimoniales. Quiero celebrar nuestro amor verdadero, sin mentiras, sin secretos. ¿Cuándo? En el aniversario de 1 año de mi salida del centro médico. Alejandro sonrió y la besó delicadamente. ¿Dónde quieres hacer la ceremonia? En el centro médico de la fundación. Quiero que las personas que ayudamos sean nuestros testigos. La idea era perfecta. Pasaron los siguientes meses planeando una ceremonia sencilla pero significativa. Natalia sería la madrina de honor y los pacientes del centro médico serían los invitados especiales. Doña Rosa, una señora de 70 años que había sido operada gratuitamente en la fundación, se encargó de hacer el pastel. Don Manuel, un carpintero que había sido atendido en el centro, construyó un altar especial para la ceremonia. Alejandro vendió todas las joyas de la familia y usó el dinero para comprar argollas sencillas, hechas por un artesano de la comunidad local. 3 días antes de la ceremonia, Elena apareció inesperadamente en la casa de Polanco. Estaba visiblemente más delgada y frágil, apoyada en un bastón. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz vacilante. Isabel la recibió en la sala con cautela. ¿Cómo puedo ayudarla, doña Elena? Vine a pedir disculpas. El silencio se extendió por largos segundos. Vine a pedir disculpas por lo que te hice, por los 5 años que robé de tu vida, por el dolor que le causé a mi hijo. Isabel permaneció tranquila, esperando. No espero perdón, sé que no lo merezco, pero quería que supieras que me arrepiento profundamente. ¿Por qué ahora, doña Elena? Porque pasé estos meses sola, pensando, y me di cuenta de que destruí todo lo que realmente importaba, tratando de proteger cosas que no tenían valor. ¿Y qué tiene valor? La familia, el amor, la honestidad. Cosas que siempre intentaste enseñarme, y yo fui demasiado tonta para entender. Isabel se inclinó hacia adelante. Elena, te perdono, no por tus actos, sino por mí misma. No quiero cargar rencor en el corazón. Gracias. Pero el perdón no significa que voy a olvidar.
ni que voy a confiar en ti de inmediato. Lo entiendo. Si quieres volver a formar parte de esta familia, tendrás que demostrar con acciones que realmente cambiaste. Elena asintió con la cabeza, lágrimas deslizándose por su rostro. ¿Puedo participar en la ceremonia de renovación de votos? Isabel miró a Alejandro, quien había llegado de la empresa en ese momento. «Mamá», dijo él, sorprendido. «Vino a pedir disculpas», explicó Isabel. «Es verdad, hijo. Vine a reconocer mis errores y a pedir una oportunidad para empezar de nuevo». Alejandro se acercó lentamente. «Mamá, lastimaste profundamente a las personas que más amo. Lo sé. Y pasaré el resto de mi vida tratando de repararlo». «¿Cómo?» «Quiero ayudar en la fundación. Quiero usar mi experiencia administrativa para expandir los proyectos». «¿Lo harías?» «Sería un honor». Isabel y Alejandro se miraron. Después de todo lo que habían pasado, tal vez fuera posible reconstruir la familia. «Puedes participar en la ceremonia», dijo Isabel, «pero como invitada, no como organizadora». «Claro, gracias». El día de la renovación de votos, el centro médico de la fundación estaba decorado con flores sencillas y listones de colores. Más de 200 personas se reunieron para celebrar el amor de Alejandro e Isabel. Natalia estaba radiante en su papel de madrina, luciendo un vestido azul que Isabel había elegido especialmente para ella. Elena permanecía discreta al fondo, observando la ceremonia con lágrimas en los ojos. El sacerdote de la comunidad local condujo la ceremonia de forma sencilla y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. «Isabel, hace 5 años pensé que te había perdido para siempre. Hoy sé que nuestro amor es más fuerte que cualquier adversidad. Prometo protegerte, honrarte y amarte para siempre». «Alejandro», dijo Isabel con voz firme, «tú me enseñaste que el amor verdadero lucha por la verdad, incluso cuando es doloroso. Prometo estar a tu lado construyendo un futuro mejor para nuestra familia y nuestra comunidad». Cuando intercambiaron los anillos, la multitud aplaudió emocionada. Doña Rosa lloró tanto que necesitó la ayuda de su esposo para calmarse. Después de la ceremonia, hubo una fiesta sencilla en el patio del centro médico. La orquesta fue sustituida por un conjunto de mariachi de la región y en lugar de champaña francesa, sirvieron refresco y jugo natural. Alejandro invitó a Isabel a bailar y esta vez no había miradas de desaprobación, solo personas que los amaban de verdad, celebrando un amor que había sobrevivido a 5 años de separación y mentiras. «Es muy diferente de nuestra primera fiesta», dijo Alejandro mientras bailaban. «Es mucho mejor», respondió Isabel, «porque ahora estamos rodeados de personas que nos aman por lo que somos, no por lo que tenemos». Natalia bailó con don Manuel, el carpintero. Doña Rosa bailó con el médico voluntario del centro. Y al final de la noche, hasta Elena aceptó bailar una canción con su hijo. «Gracias, mamá», dijo Alejandro. «¿Por qué?» «Por haber venido, por haberme pedido disculpas, por darnos una oportunidad de empezar de nuevo. Gracias a ti, hijo, por no haberme dado por perdida». 2 años después, la Fundación Javier Mendoza se había convertido en referencia nacional en proyectos sociales. Tenía centros médicos en 5 ciudades, 3 escuelas, 2 orfanatos y un programa de microcréditos que ya había ayudado a más de 1000 familias. Isabel se había convertido en una de las personalidades más respetadas del tercer sector mexicano. Recibía invitaciones para dar conferencias en universidades y organizaciones internacionales. Natalia se había especializado en gestión de proyectos sociales y coordinaba un equipo de 50 personas. Se había casado con el doctor Felipe Salgado, el neurólogo que trató a Isabel, y vivían en una casa junto a la de Alejandro e Isabel. Elena se había mudado a una casa más pequeña, cerca del centro médico principal. Trabajaba como voluntaria en la administración de la fundación y se había convertido en una abuela cariñosa para los niños del orfanato. Alejandro había transformado la empresa familiar en un modelo de responsabilidad social corporativa. El corporativo Mendoza pagaba todos los impuestos a tiempo,
ofrecía los mejores salarios del sector y destinaba el 40% de las ganancias a la fundación. Una tarde de viernes, Alejandro llegó a casa más temprano y encontró a Isabel en el jardín, regando las flores. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, besándola en la frente. «Maravilloso. Inauguramos el tercer centro médico, y la demanda ya es mayor que nuestra capacidad. ¿Vamos a necesitar expandirnos?». «Sí. Natalia está elaborando el proyecto para 2 centros más». «¿Y cómo vamos a financiarlo?». Elena sugirió una campaña de donaciones. Tiene muy buenas ideas para la recaudación de fondos. ¿Quién diría que mi madre se convertiría en una experta en captación de recursos para obras de caridad? Las personas pueden cambiar, Alejandro, si de verdad lo desean. Se sentaron en la banca del jardín, observando la puesta de sol. «Isabel, ¿eres feliz?». «Completamente feliz. ¿Y tú?». «Más feliz de lo que jamás imaginé que fuera posible». «¿Incluso habiendo perdido gran parte de la fortuna familiar?». «Especialmente por eso, descubrí que la riqueza verdadera no está en el banco. Está aquí», señaló su corazón. «Y aquí», señaló la casa donde Natalia preparaba la cena cantando. «¿Y qué quieres para los próximos 5 años?». «Quiero seguir expandiendo la fundación. Quiero que llegue a todas las regiones del país. Y en lo personal», dudó. «¿Qué?». «Quiero que tengamos hijos. Quiero que crezcan en un mundo mejor que el que encontramos». Isabel sonrió y tomó su mano. «Yo también he pensado en eso, y creo que ha llegado el momento». «¿En serio?». «En serio. Quiero que nuestros hijos vean el ejemplo de lo que es una familia de verdad. Uma família que luta pela justiça, que ajuda os necessitados, que valoriza o amor acima de tudo». Naquela noite, eles jantaram com Carla e Gustavo, que havia se tornado parte da família. Conceição também estava presente, trazendo sobremesas feitas por Dona Maria. «Tenho uma notícia para vocês», disse Carla no meio do jantar. «Que notícia?», perguntou Bárbara. «Gustavo e eu estamos esperando um bebê». A mesa explodiu em comemoração. Conceição chorou de alegria, imaginando-se avó. Ricardo e Bárbara se entreolharam, sabendo que em breve dariam uma notícia similar. «E tem mais», continuou Carla. «Queremos que vocês sejam os padrinhos». «Seria uma honra», disse Bárbara emocionada. Após o jantar, enquanto lavavam a louça juntas, Carla perguntou a Bárbara: «Você se arrepende de alguma coisa?». «Do que você fala?». «Dos 5 anos na clínica, da dor que passou, de tudo que perdeu». Bárbara parou de lavar os pratos e olhou pela janela da cozinha. Podia ver Ricardo no jardim, brincando com as crianças vizinhas. «Sabe de uma coisa, Carla? Acho que tudo aconteceu como deveria acontecer». «Como assim?». «Se eu não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivéssemos descoberto os crimes da família. Talvez Ricardo nunca tivesse encontrado coragem para mudar. Talvez eu nunca tivesse desenvolvido essa paixão pelos projetos sociais. E você nunca teria me conhecido». «Exato. E você se tornou a irmã que eu nunca tive. E agora nossos filhos vão crescer juntos, como primos». «Como irmãos», corrigiu Bárbara. «Porque família não é só sangue, é escolha, é amor, é lealdade». Naquela noite, Ricardo e Bárbara caminharam pelo bairro como faziam todas as sextas-feiras. Cumprimentaram os vizinhos, pararam para conversar com Dona Maria, que estava na porta de casa. «Como está o netinho?», perguntou Bárbara. «Crescendo forte, graças ao centro médico de vocês. O médico disse que a cirurgia foi perfeita». «Que bom ouvir isso. E quando vocês vão nos dar a alegria de ver filhotes de vocês correndo por aí?». Ricardo e Bárbara riram. «Em breve, Dona Maria. Em breve». Quando voltaram para casa, encontraram Conceição na sala, organizando fotos antigas da família. «O que está fazendo, mãe?». Estava guardando as fotos ruins e separando as boas para fazer um álbum novo. «Fotos ruins?». «As que lembram os tempos em que éramos ricos em dinheiro, mas pobres em amor». Bárbara se aproximou e ajudou Conceição a organizar as fotos. «Esta aqui é linda», disse Bárbara, mostrando uma foto de Ricardo criança, sorrindo no colo do pai. «Joaquim sempre disse que Ricardo seria melhor homem que ele», comentou Conceição.
Ele estava certo. Seu marido era um bom homem, Conceição. Só se perdeu pelo caminho. Como eu me perdi, mas vocês me trouxeram de volta. Nós nos trouxemos de volta, uns aos outros. 3 meses depois, em uma manhã de primavera, Bárbara acordou com enjoos. Fez o teste de gravidez em segredo e, quando confirmou a suspeita, decidiu dar a notícia de forma especial. Naquela noite, durante o jantar em família, ela pediu atenção de todos. Tenho um anúncio a fazer. Que anúncio? Perguntou Ricardo. O próximo projeto da Fundação vai ser muito especial. Por quê? Porque será nosso primeiro projeto de longo prazo. Vai levar 9 meses para ficar pronto, e depois vamos dedicar pelo menos 18 anos cuidando dele. Ricardo demorou alguns segundos para entender. Quando compreendeu, seus olhos se encheram de lágrimas. Bárbara, você está... Estou grávida, meu amor. A mesa explodiu em festa novamente. Conceição chorou tanto que Carla teve que buscar um copo d'água para ela. Gustavo parabenizou Ricardo com tapinhas nas costas. Os primos vão nascer quase juntos, disse Carla emocionada. Que bênção, sussurrou Conceição. Que bênção maravilhosa. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo e Bárbara ficaram sozinhos no jardim. Você está feliz? Perguntou ela. Não existe palavra para descrever o que estou sentindo. E não estás preocupado com toda a responsabilidade? No, porque sé que nuestro hijo va a crecer rodeado de amor verdadero. Va a aprender desde pequeño los valores que realmente importan. ¿Qué valores? Honestidad, generosidad, valentía para luchar por lo que es correcto. ¿Y humildad? Sobre todo humildad. Va a entender que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás. 6 meses después, nació Manuel Alejandro Mendoza Morales. Isabel se empeñó en incluir el apellido Morales en homenaje a Natalia, que se había convertido en una hermana para ella. El bebé fue bautizado en el centro médico de la fundación, con Natalia y Felipe como padrinos. Toda la comunidad participó en la fiesta, que duró hasta el amanecer. Elena resultó ser una abuela dedicada y cariñosa. Empezó a dormir en la casa de su hijo 3 veces por semana para ayudar con el bebé. Cantar canciones de cuna se convirtió en su actividad favorita. 2 meses después, Natalia dio a luz a una niña, Isabela Morales. Los niños crecieron juntos, como verdaderos hermanos. La Fundación Javier Mendoza siguió creciendo. A los 5 años de funcionamiento, ya atendía 20 ciudades y se había convertido en modelo para otras organizaciones del país. Isabel escribió un libro contando su historia, cuyos derechos de autor fueron donados íntegramente a la fundación. El libro se convirtió en un bestseller e inspiró a otras personas a luchar contra las injusticias. Alejandro transformó la antigua mansión de Lomas de Chapultepec en la sede de la fundación. Los lujosos salones se convirtieron en aulas, oficinas y comedores para los empleados y voluntarios. La habitación donde Isabel había sufrido se convirtió en una biblioteca infantil. Los niños atendidos por los proyectos venían allí todas las semanas a escuchar historias contadas por la propia Isabel. En una tarde, mientras les leía a un grupo de niños, Isabel fue interrumpida por una niña de 7 años. «Tía Isabel, ¿es cierto que estuviste presa?» «No presa, querida. Estuve en un lugar donde no quería estar, lejos de las personas que amaba». «¿Y cómo saliste de ahí?» «Con la ayuda de personas valientes que no se dieron por vencidas conmigo, como la tía Natalia». «¿Y qué aprendiste?» Isabel sonrió, mirando por la ventana donde podía ver a Alejandro jugando con Manuel en el jardín. «Aprendí que a veces las cosas malas que nos pasan sirven para enseñarnos algo importante». «¿Qué?» «Que el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer». Fin de la historia. Y bien, ¿qué te pareció esta historia de superación y amor verdadero? Cuéntanos en los comentarios si crees que Isabel tomó las decisiones correctas y si Alejandro realmente logró redimirse por los errores de la familia. Dale like si la historia te emocionó y suscríbete al canal para no perderte otras historias increíbles como esta. Tu participación es muy importante para nosotros.